que busca proveer bienes y servicios a los ciudadanos. Esta actividad prestacional, a diferencia de la actividad de policía que vimos este jueves pasado, la actividad prestacional facilita los derechos mediante las intervenciones positivas de la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Se basa en la servicialidad administrativa, que la administración tiene que prestar servicios, o sea que el Estado tiene que ser un gran facilitador del bienestar social. Y esta servicialidad proviene de su propia etimología. Administrar es administrar, servir a algo, ¿ya? Su legitimidad proviene de la necesidad de garantizar derechos fundamentales. Entonces esta actividad se convierte en un mecanismo para proteger y tutelar y cuidar todos los derechos fundamentales, y especialmente aquellos derechos sociales que tiene que cuidar la administración, por ejemplo, salud, educación, pensiones, etc. ¿Bien? Y dentro de esto vamos a hablar acerca de la teoría del servicio público. ¿Qué es el servicio público? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Sabían que se estudia esto en el derecho administrativo, el servicio público? Existe un curso aquí en la Facultad de Servicio Público, lo dicto yo. ¿Qué es el servicio público? No viene una diapositiva. Díganme ustedes, ¿qué entienden por servicio público? Se encarga de satisfacer las necesidades más básicas y primarias de los administrados de la ciudadanía. Se encarga, por ejemplo, salud, ¿qué más? Saneamiento, agua. ¿El internet es un servicio público? No. ¿La televisión por cable es servicio público? No. Sí. Televisión por cable. Yo no ven televisión. ¿Ustedes ven televisión? Televisión por cable, ¿es servicio público? Chicos, seguro, pues sí o no. Sí, es servicio público. ¿Hay canales que son libres? ¿No son por eso? Porque tiene publicación. ¿Tiene qué? Publicación. O sea, el legislador lo va a declarar como servicio público. ¿Por qué? No sé, por la letra. Pero es servicio público. A eso lo vamos a ver más adelante. Les pongo un ejemplo para que ustedes vean, ¿no? Pasa. ¿Dónde aparece la teorización del servicio? El servicio público es una, lo vamos a ver más adelante, es una institución afrancesada, bastante afrancesada, y proviene de la llamada Escuela de Burdeos, con León Dubuit. ¿Saben quién es León Dubuit? No, profesor, de hecho, a mí el tiempo, tiene libros. ¿Ustedes quieren los libros originales de León Dubuit en francés en la biblioteca de la facultad? Podrían revisarlos. Y Dubuit plantea que el Estado no tiene poder soberano, sino que es una entidad encargada de garantizar el servicio público como fin esencial. O sea, el servicio público es lo que tiene que garantizar el Estado. Para él, el servicio público es el fundamento límite del poder estatal. Y la función del Estado es organizar, regular, supervisar todos estos servicios públicos. Además de aparece otro señor francés que es Maurice Oriol. Maurice Oriol, que indica a León Dubuit. ¿Qué dice Oriol? Oriol considera que el poder público es superior al servicio público. Entonces, ya no buscamos directamente el servicio público, sino que hay un poder que está más allá. Para él, el servicio público es solo un medio dentro del aparato estatal. Va a defender también que el derecho administrativo sea autónomo, basado en la existencia de un poder con prerrogativas propias. Por esto, en estas dos definiciones vamos a partir de la idea del servicio público. Tenemos una idea objetiva y una idea subjetiva. La idea objetiva considera el servicio público a toda actividad especial regulada y controlada por el Estado, que es la versión quizá más francesa, que todo el servicio público, por eso ustedes en Francia,
el servicio público militar, el servicio público de la recreación, el servicio público de todo. En el caso peruano eso no es así, porque en el Perú se distingue el servicio público de las funciones administrativas, enfatizando que el servicio público es más para cuestiones económicas y que cuestiones como seguridad ciudadana, las armadas, etc., son más funciones propias de la administración que servicio público. Es la concesión objetiva. En cambio, en una concesión subjetiva, que es la de Oriú, él va a introducir que es únicamente la actividad que gestiona el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a dar un componente de titularidad estatal a la actividad del servicio público. En la primera, toda actividad regulada, por ejemplo, venta de helados, es servicio público, para eso. Porque tengo la ley de heladeros, es un servicio público de helados. Subjetiva, porque si esta fábrica de helados es heladero público, sería servicio público, si no, no. ¿Entienden? ¿Ya? ¿Cómo ha evolucionado el servicio público? El servicio público, chicos, ha cambiado a lo largo de la historia. Ya ha ido mutando. Hemos pasado por diversos tipos de cambios que tienen que ver sobre todo con quién los ha venido prestando. El servicio público originalmente era prestado más por el Estado. Hoy en día los servicios públicos también los prestan los privados, ¿no? Vamos a ver, en la Edad Media el servicio público era aquello que prestaba quién, el rey o el señor feudal, etc. En una época de la Revolución Francesa, la titularidad del servicio público cambia del rey hacia quién, hacia el pueblo organizado, ¿no? Aparece en el siglo XIX y XX, los periodos entre guerra y revolución industrial, donde comienza a haber un auge de lo que se conoce en doctrina como el llamado servicio público industrial y comercial, porque comenzamos con el servicio público ya no era tradicionalmente el hospital, la escuela, sino que comenzamos a ver también de repente que el servicio público era una actividad educativa, el comercio marítimo, la actividad industrial, la producción de bienes y servicios por parte del Estado, y el Estado comenzó a controlar este tipo de actividades porque veía que era algo rentable donde se podía sacar dinero, ¿no? A finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, el servicio público fue cambiando. ¿Y con qué cambió? Cambió mucho con el sistema de la globalización. Y hoy por hoy creo que el servicio público enfrenta algunos desafíos, sobre todo relacionados con el tema de la inteligencia artificial. ¿Ok? Muy bien. Miren el antiguo régimen, en la Edad Media, monopolios feudales, los molinos y los hornos. ¿Han visto un molino alguna vez? En foto. ¿Nadie ha visto un molino antiguo? Vamos a hacer una excursión a la granja. No sé un molino. ¿Quién es un molino? Hay diferentes tipos de molino. Ah, Molino aéreo, molino con roca, molino para moler. para moler, ¿por qué no es un molino? ¿Por qué es importante la Edad Media el molino? Se producía el insumo para los alimentos. Pan, claro, chicos. O sea, ustedes se imaginan que viven en la Edad Media. ¿Cómo está preocupado por el celular? ¿Qué está preocupado? En el pan, en la alimentación, en el trigo. Que ahora me parece a ustedes absurdo que el Estado, por ejemplo, se meta a ver la producción de pan. Aunque se hable de pan, se declaró, creo que tiene que ser del pan, lo que ya se declaró en el Congreso de la República, me parece. No, de verdad, sí, tiene que ser del pan. Pero el monopolio de molinos, hornos y prensado. Esas actividades que para ustedes hoy por hoy, si ustedes un pan vas a la panadería, no deben estar regulando cuántos hornos de pan tienes en el Perú. Pero en ese entonces sí, era una actividad esencial.
Surgimiento de servicios de interés común por órdenes locales, murallas, piezas, las ferias. ¿Han ido a una feria alguna vez? Sí. Festicum, ¿Qué es esto? el de una feria que hay en Monsefú del norte. ¿De qué? En Monsefú, por Chiclayo. No es de Chiclayo. Ah. Antes de hacer el Papa. De la superada. Bueno, ¿por qué crees tú, mi amiga Chiclayito, que las ferias son importantes? Dan ahí a conocer sus productos las personas de ese pueblo, ¿no? Piensas en la Edad Media. ¿Por qué en la Edad Media las ferias son importantes? Ahí se va a entender el comercio, ¿no? Sí, Se genera el comercio. El comercio. Aquí está el servicio público. Revolución Francesa, construcción del Estado proveedor de nuestra ciudadanía. Diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Y aquí aparece, por ejemplo, algo muy interesante que es el famoso arret blanco. ¿Saben qué es el arret blanco? Arret blanco o jurisprudencia blanco. Es una jurisprudencia muy famosa. ¿No lo han visto en muchos iniciativos? Pues se lo explicó hace unos tiempo. Yo se lo he explicado cuando he hecho rapidito, lo mencioné. Porque es importante el arret blanco. Que el año antepasado se cumplieron 130 años del arret blanco. Y tengo un artículo publicado que está aquí dicho en la facultad, en el anuario verificado de regulación, que creo que nadie aquí desde que estuve donado. Pero que les recuerdo, está mi artículo de los 130 años del arret blanco. Arred. Arret. ¿Qué es arret? Arret es una palabra francesa. Arret significa fallo. Fallo blanco, jurisprudencia blanco. El fallo blanco. El fallo blanco. Tiene que ver con la responsabilidad administrativa Así es. por parte del Estado cuando una niña sufre un accidente y pierde la pierna. Entonces, ahí es cuando se habla por primera vez acerca de la responsabilidad administrativa por parte del Estado. Pero se habla porque justamente el accidente había ocurrido en una de las instalaciones del Estado. Y esa es la distinción. Si esto ocurre en manos del Estado, el juez competente es el juez administrativo, no es el juez civil. Y esa es la jurisprudencia, que se conoce como los arreglos fundadores de lo que viene a ser la justicia contenciosa administrativa y tiene especial relevancia para el tema del servicio público. ¿No? Sí, como aporte tengo entendido que a veces la razón francesa es cuando se habla de los tribunales, ¿no? El tribunal ordinario, el tribunal Así administrativo. es, muy bien, efectivamente. Hay un libro, de hecho, que se salió por los universitarios en la comentarios de cómo influyó esta jurisprudencia en los distintos sistemas con los objetivos del mundo. Y también, hoy voy a pasar de si lo pueden revisar, busquen en el anuario iberoamericano de regulación. Yo siempre dono un volumen de ese anuario cada vez que hace libros en la biblioteca. Y ahí está, yo tengo un artículo ahí escrito de eso. Si no lo ven. La revolución industrial, el Estado por limitado de servicios, el Estado de policía que mantiene el orden y protege, la progresión del Estado policía como cuerpos estatales y aparecen nuevos servicios públicos. Ya no es la preocupación del horno, el molino, el pan, ahora comienzan a preocuparse del ferrocarril, el gas, la electricidad, el teléfono y el transporte. ¿No? La expansión y la crisis del servicio público la vemos viendo nosotros. El Estado amplía su intervención en sectores como ferrocarriles y electricidad, se afianza el modelo de servicio público como actividad inclusiva, hay una introducción de la competencia y la privatización de servicios y también el predominio del Estado en sectores estratégicos, ¿no? Aparecen las llamadas hoy por hoy asociaciones público-privadas, donde se comienzan a asociar los privados con el Estado para la provisión adecuada de mejores servicios públicos. Hablemos ahora rápidamente de los llamados servicios públicos económicos. ¿Qué son los servicios públicos económicos? Son actividades económicas garantizadas por la intervención del Estado, aunque no sean de su titularidad directa. Un ejemplo de un servicio público económico, ¿cuál sería?
de la gasolina, de los combustibles? Sí, parece que podría entrar ahí gasolina, combustible. El internet, Bien. ¿no? ¿Por qué es útil públicamente? Porque tiene necesidad pública o interés nacional y justifica la intervención del Estado. Tienen un régimen especial porque operan bajo un régimen de derecho público y van a buscar regularidad, continuidad y universalidad. Y además de eso se aperturan a la competencia. Aunque regulado se promueve la competencia. Un ejemplo, chicos, de un servicio público que no requiere mucha intervención estatal, ¿cuál sería? Porque es una competencia brutal y la competencia ha sustituido prácticamente la regulación del Estado. ¿Qué servicio público tiene una competencia feroz? ¿El transporte? El transporte tiene muchísima regulación del Estado. La compra de divisas. La compra de divisas sí podría ser, pero la compra de divisas igual tiene un régimen bastante duro por parte de la SBS, o sea, de negociaciones. Lo que usted dijo, del internet también, ¿no? Los operadores, ¿cuántos de ustedes Telefonía. ha hecho portabilidad en el último año? ¿Alguno? Pero igual la portabilidad es muy sencilla, o sea, Es muy sencilla. sí. Si no te gusta uno, te vas a otro. Los proveedores se tiran al suelo con tal de que tú te vayas a quedar en 50 puntos de descuento, paga un sobre, paga lo que sea. Te dan muchísimas facilidades, ¿no? Pero eso está regulado por el Estado, hay unas leyes de seguridad numérica. O sea, a lo que voy es que el Estado tiene que corregir fallos en el mercado. Yo lo pregunto. Aún cuando lo hayas regulado, cuando tienes una competencia tan feroz como es el mercado de las telecomunicaciones, es poco probable que tengas prácticas provisorias, es poco probable que tengas asimetría de información, las usuales fallas del mercado que pueden aparecer en materia de servicios públicos, ¿no? Y esa es la apertura de la competencia. Y ese es el mejor ejemplo de todos los servicios que hay, de cómo efectivamente la competencia puede terminar sustituyendo la regulación en materia de servicios públicos. Tenemos un régimen jurídico y constitucional. El legislador menciona qué actividades son servicios públicos, estableciendo un régimen jurídico. La administración es el garante y asegura el cumplimiento de las normas. Y el Estado únicamente interviene para poder incentivar de mejor manera la iniciativa privada. ¿Ya? El servicio público, chicos, en la actualidad tiene un rol preponderante por parte del Estado. Y lo vamos a ver, por ejemplo, con las concesiones. ¿Qué es una concesión? El Estado le otorga a una empresa privada la posibilidad de que esta empresa privada pueda prestar determinados servicios, estableciendo condiciones y obligaciones. Empresas públicas. El Estado no solamente presta servicios a través de empresas privadas. Por ejemplo, ¿quién se encarga de proveer la luz? En el, bueno, plus. No. Hay una empresa privada. El agua. Sedapal. ¿Es empresa pública o privada? Pública. Empresas públicas. Asociaciones público-privadas. Ustedes se quieren ir ahorita, por ejemplo, de una manera rápida hasta el Jockey Plaza. ¿Qué ruta agarrarían? Si se quieren ir en un vehículo, en un taxi. ¿Qué ruta agarraría el taxi para ir hasta el Jockey Plaza? Panamericana. ¿Alguna vez en Jockey Plaza? Sí, pero tienes que ir. ¿No era Panamericana eso? Tienes aquí una vía a 10 minutos, en la línea amarilla que te lleva directo hasta el Jockey Plaza, pagando un peaje. Tienen ustedes una asociación público-privada. Entonces, el Estado utiliza ahora muchísimos mecanismos para poder promover algún tipo de prestación de un servicio, sea una concesión, sea una empresa pública o sea una asociación público-privada. ¿Queda claro eso?
Los servicios públicos sociales. ¿Qué es un servicio público social? Lo que evita el Estado en garantizar los derechos sociales de la población, la educación. Son aquellos servicios que se buscan para garantizar los derechos fundamentales, el bienestar. Y esta prestación no está sujeta a chicos una lógica del mercado, simplemente el Estado presta con la finalidad de poder generar felicidad, bienestar, etc. La realización de la persona. La universidad, por ejemplo, ¿qué gana el Estado obligando, monetariamente, cada tipo de dinero? ¿Cuál es la finalidad de un servicio público educativo? Que las personas puedan tener herramientas, conocimientos para poder hacer una carrera. Claro, porque las personas efectivamente puedan sentirse realizadas, estudiar, etc. En la mayoría de casos, el Estado asume la operación directa y garantiza mecanismos de subsidio o regulación, educación, servicios médicos, por ejemplo. ¿No? Se basa en principios de universalidad y equidad. La Constitución establece que es responsable de garantizar la prestación como parte de sus deberes sociales y puede prestarlos directamente o mediante convenios. Tenemos programas sociales, por ejemplo, programa de pensión de 65, ¿no? Beca de 18, en su momento era Janicuatma, y luego no sé cómo se llaman ahora, etc. Entonces tenemos diversos mecanismos que nos permiten a nosotros acceder a este tipo de servicios, ¿no? Y esto de aquí, chicos, se conoce como TEMESA. Hace unos años se agregó a la Constitución un artículo, que es el 14A, de derecho al Internet. Ese es un derecho a servicio social económico, porque viene en colación con el tema de la educación. O sea, a partir de la pandemia, la conectividad era un óbice, un conflicto para que la gente se realice sus clases virtuales, ¿no? Pero no sé si tendrá una prestación económica o sería un híbrido, ¿no? Está dentro de el 14A, está dentro de derechos sociales. ¿Pero qué? De derechos sociales. Entonces, no está en los fundamentales, entonces yo creo que sería un social, ¿no? El derecho a la vivienda, ¿qué es? Social. Yo le puedo decir al Estado de mi casa. Pero, o sea, dice garantiza, no dice que te lo brinda. Pero el derecho al Internet sí lo presta como servicio público. Algunas. Está señalado como servicio público. Entonces, ¿por qué? Hay unas antenas pues, que solo pone el en los lugares donde hay recónditos. ¿Qué tipo de servicios en Internet? ¿Servicio social o servicio económico? Si es social, el Estado tendría que ser activo o el principal en proveer. No es el principal en proveer. No necesariamente, ¿no? O sea, es que por definición todo el servicio social estoy pensando pues en el desfile de Isaac de Janihuarma cuando estaba en Chiclayo. Pero no en proyectos de Internet para jugar. ¿Para qué? Por eso, o sea, la razón de ser de la reforma era la educación, entiendo, la exposición de motivos que quisieron dar un poco. Inclusive también se agregó el derecho al agua, el artículo creo que es 8. No solamente la educación, también para la vida cotidiana, o sea, el trabajo. Teletrabajo también. Yo creo que, no sé, la verdad que nunca me puse a investigar. O sea, para mí es un servicio público, sí, pero no me había puesto a pensar si era económico o era social. No sé, por ejemplo, qué ha dicho la Unión Europea. Una sentencia que lo haya definido. Lo que yo sí me acuerdo que la Unión Europea, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea ha señalado que hay algunos tipos de derechos que son de aplicación progresiva. Entonces no puedes, no como el derecho a la vida, el derecho a la vida de los Estados Unidos. Pero hay otro por tema de
o el que les va a dar casa. Es una categoría de derechos fundamentales, luego están los sociales, culturales y económicos, y ahí se bifurca, ¿no? Por ejemplo, de la vivienda puede ser incluso también económico, pero también social y cultural. O sea, creo que son medios híbridos y la separación creo que es bien transparente. Interesante, yo te diría que el internet podría ser un híbrido entre social y económico. Claro, podría ser. Y depende social para qué lo uses. De repente solamente internet y aspecto. Yo creo que a veces es un servicio que podemos utilizar para la realización de determinados derechos sociales, como puede ser educación, como puede ser, por ejemplo, la telemedicina. Entonces, ahí en un caso social. Yo quiero internet para ver TikTok, eso no tiene absolutamente nada. Eso no, o sea, es distinto. Es como la energía eléctrica. Energía eléctrica de un hospital, ¿qué tipo de servicio es? Servicio público social. Salud Y social. la energía eléctrica de Sky acá enfrente de San Marcos, ¿qué es? ¿Social también? Cultural. ¿Se dan cuenta? Es el mismo ejemplo, ¿no? No, pero también, por ejemplo, el derecho a la vivienda. O sea, obviamente es para que no estés a la intemperie, pero puedes usar, no sé, para alquilarlo para un tono. ¿No? O sea, depende de la razón de ser última, es de no estar en el interfugio, ¿no? Entonces, es un derecho social. Bueno, entonces vamos a, y más adelante lo vamos a ver cuando veamos la nueva clasificación del servicio público. ¿Cuáles son los parámetros que hay que utilizar para poder entender el servicio público? ¿Ya? ¿Cómo diferenciamos los servicios económicos y los sociales? El servicio social, en teoría, busca el bienestar general, mientras el económico busca más la producción económica. El social es expresado por el Estado, mientras que el económico es gestionado por el privado. Y el social se regula bajo los principios de equidad, acceso universal, y el económico por la competencia y regulación. A ver, Isa, ¿qué es eso? El servicio educativo prestado por una institución educativa nacional busca el bienestar general, el cual es prestado por el Estado bajo los principios de equidad y acceso universal, mientras que el servicio público de telecomunicaciones es prestado por agentes privados bajo un sistema de concesión, quienes prestan el servicio bajo parámetros económicos y de competencia. ¿Qué comentario tienes ahí sobre esto? Bueno, claramente hay una diferencia entre dos prestaciones, ¿no? La educación y la de telecomunicaciones. Una, como dice el enfoque, uno bifurcado más para la producción e inversión con telecomunicaciones, parámetros de competencia, de valla de mercado, y la social, pues, de educación, que no está sujeta a temas económicos, sino a desarrollar las capacidades de la población. Muy bien. Ahora vamos a hablar rápidamente. Podemos decir entonces que toda empresa privada solo puede brindar servicios públicos económicos. No, porque si tú, por ejemplo, una clínica da un servicio público social. Ambos. Sí. Universidades privadas. Estas definiciones que les estoy dando, chicos, son un tanto desfasadas. O sea, no es que sea una clase desfasada en el tiempo. Por eso quería llegar acá, a esto, al punto quinto. O sea, eso es una clasificación tradicional, que yo creo que ya la realidad lo ha superado. O sea, no podemos decir esto es económico y esto es social. O sea, eso ya no va. Creo que ya eso era cuando hablábamos de Pablo y de Purí. Pero hoy por hoy ya eso ya no funciona así. No es así. Por eso vamos a ver ahora el servicio público moderno. Y ese servicio público moderno, chicos, tiene tres elementos. El primer elemento es el subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la titularidad es estatal. Y esto, de hecho, lo hace entender el profesor Gaspar Aguirre Ortiz. ¿Has leído alguna vez algo de Gaspar Aguirre Ortiz? Tiene un libro que se vende aquí, lo pueden comprar, un libro antiguo, porque bueno, Principios de Derecho
servicio público económico. ¿Ya? La titularidad estatal, aunque puede a veces ser real o virtual, cuando la titularidad es real, es porque el Estado efectivamente presta el servicio. Creo que se está acabando la batería. Sí, tienen un mensaje de batería. Y cuando es virtual, hacemos referencia a que efectivamente el servicio no lo presta directamente el Estado, pero lo presta pues de repente una entidad privada que tiene una concesión, un título habilitante para prestar el servicio. El elemento objetivo es que la actividad propia que se está diciendo que es servicio público tiene que ser prestada de manera regular y continua. ¿Ya? Si no, no sería servicio público. Y el normativo está sujeto a un régimen exorbitante de derecho público. Un complemento relevante, chicos, es que aún en el caso de concesión a particulares, la administración conserva siempre un poder de dirección y de control en todo momento. ¿Ya? Y acá les quiero presentar la diferencia de los conceptos. En verdad tenemos muchas concepciones de servicio público. Podríamos hablar de servicio público los dos soviéticos, etc. Pero no solamente centramos al concepto tradicional europeo y al concepto estadounidense británico, que se conoce, tiene un enfoque de interés público y de interés común. En Europa se define y se reservan los servicios públicos para la administración pública. En Estados Unidos, por ejemplo, se aplica mucho el llamado rol social del Estado y el predominio del mercado. Hay un origen filosófico. Europa sigue a Platón, donde solo los entes superiores pueden definir qué es un servicio público. En Estados Unidos, Aristóteles habla de la competencia privada que va a satisfacer los intereses de la comunidad. Hay un rol privado en Europa, no define el servicio público, solo lo ejecuta si el Estado lo permite. En cambio, en Estados Unidos, el privado satisface el servicio público porque al perseguir sus fines particulares se pueden, con una libre competencia, se puede estar satisfaciendo el interés general. Hay un fundamento que es la reserva institucional de servicio por autoridad legítima, y en los Estados Unidos hay una competencia de mercado como mecanismo de satisfacción social. El servicio público en los Estados Unidos, chicos, se llama public utilities. ¿Ya? Aquí está. Las public, de hecho, cuando ustedes revisen textos, van a encontrar textos sobre public utilities que pueden ser de utilidad. ¿Ya? En el servicio público se requiere una concesión, en el public utility se requiere una licencia. Mira la diferencia. Concesión, o sea, yo te otorgo la concesión. En cambio, en el public utility únicamente tenemos una licencia o autorización para la prestación de una determinada actividad económica. Tenemos rescate y poderes exorbitantes. Acá el Estado mantiene una potestad irrenunciable. En las public utilities hay la caducidad, solo se celebran aspectos esenciales de la regulación. Hay una supervisión, una fiscalización y una regulación a cargo del concedente. En las public utilities está a cargo de un regulador independiente. La titularidad del servicio público, aquí el Estado es responsable del servicio público, en cambio aquí los titulares actúan como garantes del interés público. El plazo de servicio público a veces no excede los 29 años. En las public utilities, por segunda autorización, es un plazo indefinido. La comunicación es algo importante porque define el servicio público. En el caso peruano, el servicio público tiene comunicación. En el modelo de servicio público tradicional requiere de una declaración legal. Tengo que tener una norma que me diga esto es servicio público. En las public utilities requiere de una justificación
plausible en la restricción de interés gubernamental. En este contexto, nosotros podemos señalar que el servicio público tiene algunos principios importantes. El primero es la regularidad. Vamos a pedir aquí a Aitana que nos lea lo que es la definición y el ejemplo concreto de regularidad para comentar. Regularidad. Actuación de acuerdo con las reglas contenidas en el marco regulatorio y o contrato de concesión, establecimiento y estándar. Ejemplo, secuencia de buses metropolitanos en un cronograma aprobado por ATI. ¿Qué comentario te merece la regularidad? Que la prestación se da en base a reglas que ya están establecidas previamente y que se debe seguir ese marco para llevarse a cabo. Claro, la regularidad nos hace referencia a que tenemos un marco, sea un marco normativo o un marco contractual que el servicio público tiene que respetar. Por eso hablamos de la prestación regular del servicio, que no es lo mismo que los otros principios. Ahora vamos a hablar de igualdad. A ver. Igualdad. Definición. Prohibición de discriminación entre usuarios. Aplicación de condiciones diferentes. Solo si son comercialmente aceptables. Solo si son comercialmente aceptables. Ejemplo, tarifa diferenciada. Ejemplo concreto. Tarifa diferenciada de agua entre usuario residencial y usuario industrial. Muy bien. ¿Qué comentario? ¿Qué entiendes por eso? Que este principio de igualdad refiere a que no debe haber una distinción entre los usuarios. O sea, no debe haber discriminación, básicamente. Claro, si imagínense ustedes, yo podría decir que sabes que solamente a partir de ahora algunas personas van a usar el metropolitano y no todos. ¿Podría funcionar así? No, pues no. Obligatoriedad. A ver, aquí. ¿Cómo tenemos? A ver, Daniel. Carga impuesta al operador de atender los requerimientos de cualquier usuario. Refleja el principio de generalidad. En ejemplo concreto, empresa eléctrica debe dar acceso a cualquier nuevo usuario que lo solicite. Muy bien. ¿Qué comentario tienes ahí? Si yo ofrezco un servicio, no puedo negarlo o abstenerme. Si tú, por ejemplo, eres la empresa que presta electricidad, puedes decir, no, a esta persona no le puedo dar electricidad. Porque estarías vulnerando el principio de obligatoriedad. Generalidad o universalidad. A ver, aquí pero Isaac está aquí. Generalidad o universalidad. El servicio debe poder ser exigido y usado por todos los habitantes sin exclusión, cobertura lo más amplia posible. Ejemplo concreto, instalación de antenas móviles en zonas rurales como obligación de cobertura universal. Muy bien. ¿Qué comentarios tienes por ese ejemplo de las antenas? Bueno, creo que se vincula con las anteriores, y incluso con la igualdad, con el mandato provisional de la igualdad de universalidad, donde las personas deben recibir el servicio sin importar pues dónde estén ubicadas, qué estén haciendo o cuál es su condición socioeconómica. Por ejemplo, las zonas rurales, en caso de ejemplo concreto con las antenas, ¿no? En amén, como dicen algunos, de su derecho a la cobertura de internet. ¿Sabes qué es el espectro radioeléctrico?
¿Espectro qué? Espectro radioeléctrico. Es la zona de cobertura, ¿no? Claro. Del servicio. ¿Cuántas bandas de telefonía tenemos en el Perú concesionadas? No tengo el dato exacto. ¿Quién me dice cuántas hay? ¿Cuántas bandas están concesionadas en el Perú? Sí, 4 empresas, hay 4 bandas. Hay 4 bandas. ¿Cuál es la última banda en ser concesionada? Bien. ¿Por qué ganó Vitel? Empresa que Por su rol social, que iba a brindar internet a las expresamente aquí. instituciones educativas rurales. Vitel gana con el factor de competencia de Internet rural. Fue el que más ofreció Internet rural, hablando de universalidad y generalidad. Y cuando tú comentabas hace rato el Internet, servicio público social, servicio público económico, estos principios son transversales a todos los servicios públicos. Por eso les decía que esa definición que les he comentado es una definición antigua del pasado. Hoy por hoy tenemos que leer el servicio público a la luz de los principios para saber efectivamente si son o no son servicios públicos. Mutabilidad. A ver, ¿cómo tenemos que extraer ese esto? Fabricio. Adaptabilidad del servicio a las necesidades de los usuarios y posibilidad de incorporar innovaciones tecnológicas. Ejemplo, actualización del sistema de recarga de tarjetas de transporte público a plataformas digitales. Ahora, por ejemplo, ustedes usan mucho el YAPE, creo. Sí. El código QR. Hasta el pasaje. El código QR y pagas. ¿Cuántos de ustedes son efectivos? Ah, todavía a veces. ¿Cuánto efectivo tienen ustedes en su billete? 150. Como Pero yo veo una tendencia que sobre todo ya la digamos, su generación de ustedes ya no usa más el YAP, etc. Yo no uso efectivo, pero yo uso YAP, yo uso más tarjetas. Y a mí me cuesta usar la tarjeta en el teléfono, yo uso la tarjeta de plástico. ¿Se puede vincular? Así, yo tengo YAP, eso, pero tengo un celular en mi casa que nunca saco, por seguridad. Pero yo, cuando estoy, por ejemplo, con otros colegas, profesores, mayorcitos, ellos están en ¿cuánto es 100 soles, 200 soles? O sea, sacando billetes. Yo siempre tengo un billete de 20 soles por si acaso. Se caiga el YAP. También es seguridad. Imagina que vas a comprar un ambulante, sacas para pagar con QR y te arrancan el celular. Ah, también. Bueno, eso justamente es parte de la diferencia. Ahora lo que quiero hacer es una discusión con ustedes. Vamos a pensar en otro servicio público y vamos a ver si cumple con unos principios. Pensemos en unos pasos. La prestación de servicio de agua y alcantarillado. ¿Regularidad cumple? Sí. ¿Por qué? No te falta el agua en los lugares donde hay. Está regulado. Igualdad. No hay motivos para que alguien no reciba el servicio de agua. Obligatoriedad. Obviamente no vulnera ese principio en su totalidad. Se busca promover. Bueno, si técnicamente tienes una tubería de agua que pasa, no deberías de decirte pues que no te dan agua. Y si no tienes agua, por lo menos debería mandarte un camión de agua para abastecer de agua. Generalidad. Las zonas rurales no. Ah, claro. Tiene que Son ser las una que. comunicación. Sí, ciertas limitaciones. Mutabilidad. No tanto. Ahí si Ahí- por ejemplo, en vez de venir el servicio de agua directamente lo hacen a través del externo, podemos hablar de rentabilidad, esa protección. O puede ser también por el tema del pago, ¿no? Antes tenías que pagar, no sé. Tenías que ir a un establecimiento
Y ahora en Yape. Ahora sí, en Yape también, sí, también. Ah, sí. Muy bien. Ahora pasemos a un servicio público. ¿Qué servicio público? La televisión por cable. ¿Qué servicio público? Como ustedes no lo tienen. Regularidad. ¿Cumple? Es servicio público, tiene ley, ¿no? Tiene ley. Pero claro, tiene sus canales, todo. Igualdad. Sí. Solamente tiene servicio que paga. Pero ¿dónde está bueno, el cable? No estamos hablando del cable. Ajá. Solamente el Es un bien club. Bueno. Obligatoriedad. Generalidad. No. Totalidad. Ahora pregunta. Si la televisión por cable es servicio público, ¿el streaming es servicio público? No tiene por qué. No tiene publicación el streaming. Pero no es casi lo mismo. Pero no. No sé, el consumidor no debió, creo yo, la televisión por cable, ponerlo como un servicio. Eso responde directamente al legislador. Lo pusieron y lo dejaron ahí hasta el día de hoy. Entonces, es servicio público. El streaming es el Uber. ¿Es servicio público? No. ¿Por qué no? Porque el transporte público es el servicio. Que no tiene titularidad del Estado. Es titular de una empresa Pero, de Uber. y un taxi formal tiene autorización del Estado. Pero no le pertenece a él. Por eso, vamos a hablar, chicos, de una UMORE. Esta clase es corta. Yo tengo, esta de servicio público tengo 60 diapositivas, pero dije el sexto año. Y esta es una nueva versión achicada para derecho administrativo 2. Buena. Si pueden ubicarse de 60 PPTs, así que quieren que lo haga. Pero si lo hago acá y luego llegar conmigo, no van a pensar que estoy haciendo refritos en mi clase, por eso se ha creado esta PPT digerible para derecho administrativo. Por eso yo creo que hoy por hoy ya no hablamos necesariamente de servicio público francesado, public sí, o sea, esa diferenciación es válida, sobre todo en hablar de proyectos de inversión. Pero pues ustedes están todo el día pensando qué concesiones de los 29 años van a hacer, se van a aplicar. O sea, su preocupación en el día es de repente hoy como estudiantes, el taxi que van a tomar, no sé, la galleta que van a comprar, la educación que reciben, la salud, etc. Entonces, el servicio público creo que ya montó. Y ya no podemos hablar directamente de un concepto como servicio público. Yo creo que debemos hablar, y he coincidido con el profesor Ramón Papaya en un artículo sobre esto, de las actividades económicas reguladas, que es un concepto que abarca mucho más allá del servicio público como era la natalina, de la publicación que toda la vida nos han enseñado. Entonces, hablemos de actividades económicas reguladas. Creo que ese es el concepto que debe abarcar el tema del servicio público. Sobre todo porque el Estado ya no necesariamente es soberano, sino que es un garante de la acción universal. Y eso va de la mano con tener en cuenta que tiene que haber una despublicación. La publicación no puede ser mérito del servicio público. En esta nueva concepción del servicio, de la actividad económica de interés general o el servicio económico general, creo que debemos ir justamente a buscar regular este tipo de actividades y crear entidades que regulen esto. Ya no típicamente, en el caso peruano, los cuatro reguladores, los CITEMIN, CITRAN, SUNAS o CITEC, sino que tenemos temas como la SBS, el tema de la banca que ustedes han mencionado, tenemos ese tipo de actividades económicas que van apareciendo que necesitan cierta atención por parte del Estado. Les puse uno, el tema de la economía colaborativa con el Uber. Tiene que ser regulado, el tema del streaming.
tiene que ser regulado. Y esto va a tener un impacto positivo en las personas, donde tiene que ir de la mano con una certificación técnica y habilitación regular. Ya, yo tengo acá. Como principio le agrego. Sí, me parece. ¿Qué? Le preguntamos a Rafael. O sea, esto es lo que está acá. Absolutamente todo esto. Pero obviamente, como ustedes son jóvenes, pero sí existe una versión más, para que no piensen que lo estoy diciendo, una versión más extendida. Y ya, el que quiere verlo, esto lo voy a editar, creo que esta semana, la otra, el día jueves. Después ustedes esta semana. En el curso de regulación. ¿A quién no le he dado esta hoja? ¿Quién se da de la mano? Levante la mano.